Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, estamos en nuestro programa Orígenes y hoy día nos corresponde hablar sobre el tema diseño inteligente. Hacemos afirmaciones y respuestas de este tema. Los seres creados también tienen una clara evidencia de que han sido hechos inteligentemente. Y hay un texto bíblico que debemos revisar, que es Job 37:14. Dice: detente y considera las maravillas de Dios. Considéralas. Date cuenta que ahí hay algo muy especial. Hay indicaciones de su mano poderosa. Y considera que ellas y esas maravillas nos pueden enseñar cosas fantásticas, maravillosas. Hoy día vamos a partir estudiando sobre el ojo humano. Porque el ojo ha sido y fue un problema para el Darwin en la evolución. Porque el ojo es demasiado complejo. Y él veía dentro de este ojo una complejidad que no podía explicar. Y vean ustedes este gráfico acá a mano derecha, cómo tiene el ojo un músculo, un tendón que va tirando por un lado y haciendo que el ojo tenga otro movimiento más. ¿Cómo podría alguien explicar que esa polea que está allí haciendo la vuelta pudo haberse creado solo, o pudo haberse creado por casualidad, o pudo haber sido un diseño que vino por descarte? En fin, no tiene mucha explicación. Nosotros vamos a ver ahora una entrevista que se le hizo al doctor George Marshall, que es un doctor en ciencias oftálmicas y profesor titular de oftalmología. Y él se le preguntó qué opina de que el ojo humano sea puesto como producto de la evolución. Y él dice que la mayoría de la gente se fija en el milagro de la vista, pero yo, doctor Marshall, ve el milagro de la estructura compleja. La perfección de esa complejidad, dice, que a mí me hace rechazar esa teoría de evolución. Pues denos una idea de cuán complejo es el ojo. Y él dice: la retina es el tejido más complejo que existe en todo el cuerpo humano. Millones de células nerviosas se interconectan de una manera fantástica para formar un cerebro en miniatura. Muchos de los fotorreceptores ven, de lo que ven, está interpretado y procesado por la retina mucho antes de que entre la señal al cerebro. Tenemos nosotros en la estructura del ojo una serie de sistemas que nos hace pensar también en un sistema complejo y reducible. Tenemos la retina, millones de células especializadas, nervio óptico, medio acuoso, cristalino, músculos, rodopsin, transducina, fosfodiesterasa. Todo ello trabajando en conjunto. Y si no están todos a la vez, simplemente no hay vista, no existe posibilidad de ver. Y esto es lo que nos lleva a convencimiento de que no pudo ponerse de a poquito, un poco después, otro después, y desarrollándose de a poco. Porque no tiene sentido. Aquí está la mano de un diseñador, evidente. Ahora, ¿cómo funciona el ojo? Voy a hacer un poco un ejercicio para ver cómo se puede explicar el funcionamiento del ojo. El ojo, primero la luz a color llega a la retina, a la molécula retinal. E inmediatamente la molécula retinal cambia de forma. Al cambiar de forma, hace otra proteína que se llama rodopsin, que también cambia de forma. Y esta rodopsin, a su vez, afecta a otra que se llama la transducina y la fosfodiesterasa, las cuales trabajan en cascada. Y se produce una molécula especial después que reduce los iones de sodio cargados positivamente. El desbalance eléctrico produce una carga eléctrica que se va finalmente al nervio óptico y es una señal eléctrica que es interpretada como visión por el cerebro. Esto pasa en miles de puntos en la retina a la vez y va cambiando cada microsegundo para darnos un sentido de movimiento, como de película. Y estas señales se desplazan hasta el cerebro a un ritmo de 1.000 millones de veces por segundo. Es decir, es maravilloso, es cómo funciona esta cámara, esta verdadera maravilla del Creador. Les muestro a continuación un andamio para formar el ojo. Ahí en la parte de arriba tenemos el ojo recién formándose. Y de a poco este ojo va ganando más información, pero llega un punto en el cual tiene que formarse el cristalino.
que podría decirse que está como aislado. Y para eso se producen unos andamios. Y esos andamios hacen el trabajo suficiente para sostenerlo en su posición hasta que tenga las ligaduras, los músculos y todo lo que lo ata y lo deja en su posición. Y después recién cuando está listo eso, el andamio se desarma y se absorbe. ¿Cómo puede suceder eso por casualidad? ¿Cómo puede haber esa anticipación de lo que va a suceder cuando, si pudiéramos hablar de selección natural, otras cosas, eso no tiene ningún sentido, eso es una acción absolutamente dirigida de una mente inteligente. ¿Cómo dice la evolución, por lo tanto, y Darwin que funcionaba la vista, el ojo? Se da cuenta él que era pretender que un ojo tan lleno de complejidad apareciera de una generación a otra, no podía ser. Sería solamente un milagro. Y el razonamiento que usó es que un nervio de repente se había hecho sensible a la luz y después de esto fue adquiriendo características de ojo. ¿Quién diseñó? ¿Quién hizo eso? ¿Quién dio todas estas funciones? ¿Se fijan? La idea esta de que las cosas son simples, que un nervio simplemente se hizo sensible, es muy básico. Todas las cosas son tremendamente complejas. Y eso es lo que vemos en la naturaleza. Quiero ahora mostrarles el sistema que se llama el sistema epigenético. El sistema epigenético es lo que está sobre la génesis, está sobre el sistema genético del ADN. Epi significa sobre. Y en dos casos bien aplicados, en plantas y en la oveja Dolly. Primero, una pequeña revisión de qué es lo que es el sistema epigenético. Ahí tenemos el ADN con toda su información. Y de repente, este sistema es controlado por los grupos metil y por otros factores más. Pero, ¿esto qué es lo que hacen? Detienen que funcione el ADN en determinados partes y hacen que funciones se anulen o bien se multipliquen. Entonces siempre va manejando como un títere este sistema epigenético al ADN. Esto está influenciado por herencia y está influenciado también por alimentación y otras costumbres, especialmente de los padres y los abuelos. Ahora, este sistema epigenético se estudió para las plantas y se estudió específicamente para una planta que tenía una característica súper especial, la Arabidopsis. Y esta planta tenía lo siguiente. Primero que nada, como planta no se mueve, es decir, no puede emigrar. Si tiene calor, no se puede ir a una parte más fría, o lo contrario, no puede cambiarse el lugar. Por lo tanto, tiene que responder al ambiente. Y esto es lo que se estudió, los mecanismos, cómo lo hacía. Y se estudiaron varias plantas de Arabidopsis de diferentes partes del mundo. Y estas plantas fueron estudiadas y se descubrió que su ADN era idéntico en todas, porque era la misma especie. Sin embargo, su epigenoma era completamente diferente, porque se adaptaba a los medios donde estaba. Y esto se estudió que crea un sistema de rápida adaptación a diversos medios ambientes, sin cambio en su ADN, porque el ADN tomaría mucho tiempo en cambiar. Lo que se cambia es la epigénesis. Este escenario presenta una cantidad de desafíos enormes a la evolución darwiniana. Primero, los grupos metil que hacen este trabajo no son eventos del azar, envuelven muchas maquinarias complejas de proteína y de RNA que ponen marcadores de metil de acuerdo a las señales al medio ambiente, al lugar específico donde está esta planta. La planta Arabidopsis responde al calor con modificaciones epigenéticas por su complejo sistema dirigido por una variedad de moléculas de RNA, un nivel de biocomplejidad que Darwin no pudo explicar. Yo creo que ni lo soñó siquiera. Otro caso muy interesante que tenemos es el de la oveja Dolly. La oveja Dolly se hizo experimentos hace muchos años atrás, pero se pensó de que lo que habían logrado iba a ser un futuro muy próspero, donde iba a poder clonarse a muchas otras ovejas y hacer un sistema mucho más industrial. Sin embargo, esto no fue fácil y no fue tampoco rutinario en el futuro. Lo que se pasó aquí es que la técnica ha ido desarrollándose frustrantemente lento. Y al darse cuenta los científicos que el código epigenético es muy difícil de copiar,
dado que el código epigenético cambia con la edad. Ese es el problema. La epigenia, por lo tanto, de 6 años, como la madre de Dolly, era muy diferente de la del recién nacido. Es así como el huevo tiene que borrar el código epigenético de la madre y reprogramarse. El inventor de Dolly dijo: cuando nos dimos cuenta de lo que pedimos al huevo hacer por nosotros, deberíamos sorprendernos que la clonación de Dolly haya su resultado algún día. Lo más probable es que hubiera sido un fracaso. Ahora, paso a otro tema, al cerebro humano. El cerebro humano tiene una complejidad, pero que todos conocemos, pero simplemente abismante. El doctor Peter Line, que es un doctor, un neurocientista, y cuya investigación se centra en la fisiología, electrofisiología del cerebro, dice bastantes cosas. Él trabaja en una universidad australiana y dice que el cerebro es mucho más que un computador, que el cerebro, de hecho, tiene un mecanismo diferente al computador, porque si aun cuando aparecen funcionando relativamente similar, en forma similar, cuando el computador se le rompe alguna parte, falló y se queda absolutamente cerrado, en cero. El cerebro no. El cerebro, si se rompe una parte, si tiene alguna herida, algún problema en algún sector, es reemplazado por otro, cosa de que el cerebro como tal pueda seguir funcionando, aunque sea parcialmente. Y la extraordinaria complejidad del cerebro hace inconcebible que procesos naturales pueden haber llevado a formar este cerebro. La selección natural no puede hacer nada, no puede crear nada para elegir conexiones nerviosas, que necesita información genética adecuada para hacer esa conexión. La mutación también, las mutaciones como sistema creativo del cerebro no tiene sentido, porque es ridículo pensar de que una mutación en el cerebro produciría un cerebro que sea mejor, simplemente hacer un cerebro defectuoso. No más grande ni mejor, imposible que se haya creado por accidente genético, por todo el tiempo que se le dé, dice el doctor. Se le preguntó también qué piensa del punto el punto de Dios que se llama, el God Spot en el cerebro, que algunos creen que ahí es donde se centra y la gente crea la idea de Dios. Bueno, dice, científicamente todo el tema del God Spot es para la risa, dice Peter. Nosotros podemos ver que parte del cerebro se ilumina en varias situaciones, pero cuando alguien tiene una experiencia religiosa. Pero eso no significa que hay un lugar establecido en el cerebro para experiencias religiosas, tales como un punto de Dios. El cerebro, efectivamente, tiene millones, 1.000 millones de conexiones entre ellos, interconectados. Es un sistema tremendamente complejo. El doctor Werner Gitt también hizo una comparación del cerebro con sus circuitos y nos cuenta de que cada persona, si representa cada circuito electrónico de nuestra cabeza, representa un punto de alfiler, se diagramaría todo esto en un área de varios kilómetros cuadrados. Es como pensar más o menos que tiene la complejidad de toda la red telefónica mundial. Esa es toda la red telefónica mundial. Eso es lo que tendría cada cerebro de información, de comunicación, de la complejidad que tiene. Y estamos pensando en todos los teléfonos de todas las ciudades, de todos los países, de todo el mundo. Esa sería la complejidad comparando el cerebro. Vamos a ver ahora algunos animales, y animales que en muchas formas sí sorprenden. Por ejemplo, hay uno que se llama el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero es un animal muy especial porque dispara por su cola, como se ve allí, un chorro de ácido hirviendo a 100 grados centígrados, de hidroquinonas. Y este ácido se lo dispara a la cabeza, a la cara de las serpientes, de las arañas que se lo quieren comer. Por lo tanto, le temen y saben que no hay que meterse con el escarabajo bombardero. ¿Y cómo funciona este sistema? Lo que tiene el escarabajo bombardero en su abdomen tiene glándulas que producen hidroquinona y peróxido de hidrógeno, las cuales se juntan los dos productos en un estanque de almacenamiento. Este estanque de almacenamiento carga una cámara de combustión, una cámara de explosión, la cual contiene estos dos elementos que en sí mismos no son nada
hasta que no se le inyectan enzimas catalizadoras, que es igual que los explosivos. Cuando se ponen los catalizadores, ahí se aumenta la velocidad de la explosión y se produce la explosión. Por lo tanto, cuando se inyecta este catalizador, ahí se produce la explosión en la cámara y sale el chorro de hidroquinona hirviendo a 100 grados centígrados. Todos alguna vez nos hemos quemado con agua y sabemos lo que duele, ¿no es cierto?, un chorro de agua hirviendo. Aquí, además de ser hirviendo de 100 grados centígrados, es químico. Esto es lo que hace el escarabajo bombardero para defenderse. Podemos ver otra imagen de lo mismo, con sus glándulas, con todo eso. Y la pregunta, desde luego que viene, ¿cómo se diseñó eso? ¿Cómo llegó a ser? ¿Cómo por casualidad se produjeron las glándulas de hidroquinona, las glándulas de peróxido de hidrógeno, las glándulas de los catalizadores? ¿De dónde salió la forma del esfínter y la forma de mandar ese chorro para afuera, que dispara varias veces por segundo? También el escarabajo bombardero tiene la capacidad de dirigir ese chorro, esa tobera, para donde quiera. Entonces, todo esto es diseño, claramente diseño. Los evolucionistas reaccionaron, por cierto, cuando el doctor Gish, hace bastantes años atrás, sacó este argumento a favor de la creación, de un ser creador, de un Dios creador. Y dijo, y se escribió así en ese tiempo: la pena es que el escarabajo bombardero tiene el dudoso honor de haberse convertido en el penúltimo abanderado de los creacionistas, que son esos cretinos que, como no se molestan en aprender cosas, cómo funcionan las cosas, deciden que las ha hecho Dios. La verdad, como opinión es bastante parcial. Como opinión no vale, francamente, decir que todo se lo atribuimos a Dios porque no entendemos cómo funcionan. Lo que pasa es que no se puede explicar cómo funcionan, que es diferente, y que se pueden haber hecho solas. El próximo que veremos de diseño inteligente en seres creados es sobre la jirafa. La jirafa que se ve humilde, se ve como que fuera un animal normal. Les puedo contar que tiene diseños fantásticos dentro de su organismo. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Primero que nada, la jirafa tiene un corazón grande, un corazón que se ve en la segunda imagen, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, así de diámetro. Es enorme porque necesita mucha presión. De hecho, la jirafa tiene el doble de presión que cualquier otro animal de la naturaleza. 60 centímetros para dar doble presión y llegar a esa cabeza que está tan alta, especialmente al cerebro y a los ojos, para llegar con buena presión para que pueda funcionar bien. Ahora, la jirafa tiene también, debido a la alta presión, que protegerse en su piel. ¿Por qué? Porque si llegara un animal, una fiera, y le rasguña su piel, debido a la alta presión se desangraría de inmediato. Entonces tiene dos funciones. Primero, sus capilares y todas sus venas están muy hacia adentro, cosa de que cuando llegan a recibir heridas no se desangren. También tienen los capilares muy pequeños, tanto más pequeños que sus glóbulos rojos son solamente 1/3 del tamaño de los nuestros. ¿Y por qué 1/3? Porque es tan chico el capilar que si fuera del tamaño nuestro no pasaría la sangre. Así, con esos glóbulos rojos pequeñísimos, 1/3 más pequeños, pueden pasar, pueden circular, que es diseño, sin duda. Y también, el otro problema es que cuando la jirafa baja la cabeza para tomar agua, como se ve en la última imagen de acá, cuando baja su cabeza, va a recibir un golpe de presión en su cerebro y en sus ojos que se los haría reventar. Tendría un stroke, tendría un derrame cerebral. Y esto, por supuesto, habría muerto a la primera jirafa que se atrevió a tomar agua. Pero hay nuevamente un diseño. ¿Y cuál es este? Como se ve ahí en la imagen, los puntos en la yugular, se ven los puntos rojos. Y esos puntos rojos son válvulas, que cuando baja la cabeza se cierran las válvulas para que no haya una devolución de la sangre. Por lo tanto, se produce un efecto de alivio del cerebro. ¿Cómo? A través también de una red mirabile, que es una red vascular que está debajo del cerebro, la cual recibe como bypass toda esa sangre que no afecta al cerebro. Por lo tanto, el cerebro se ve libre y lo mismo que los ojos. Pero cuando sube la cabeza, se abren las válvulas y todo vuelve a la normalidad. La jirafa no se da ni cuenta,
pero si no tuviese eso, se habría desmayado y, por supuesto, perdió su vida en un instante. Eso es lo que podemos decir donde hay un diseño antes de que el animal naciera. No hay evolución, no hay posible evolución allí. Vamos a ver ahora el vuelo de las aves, que también es otra maravilla. Y hay una ave especial que se llama la limosa. Aves que van desde Nueva Zelanda, donde nacen, allá abajo, y parten volando hacia China. Y tienen que volar algo así de 10.000 kilómetros. Pero la limosa se tiene que preparar, y justamente es lo que voy a hablar a continuación. Después vuela desde China, vuela hasta Alaska, y de Alaska vuela 11.000 kilómetros de vuelta hasta Nueva Zelanda, donde nuevamente va a poner sus huevos. Y sin embargo, jamás había hecho ese viaje antes. ¿Cómo sabe dónde ir? ¿Cómo sabe dónde volver exactamente? Y esto es el tema justamente que vamos a tratar más en detalle. Esta ave, la limosa, tiene que hacer cambios increíbles interiormente. ¿Por qué? Porque tiene que comer mucho para poder aumentar grasa debajo de su piel. Tanto así que la grasa tiene que ser hasta el 55% de su peso, más de la mitad de todo su peso es grasa contenida debajo de la piel. ¿Y por qué? Porque este es el combustible que le va a permitir volar. En vez de llevar petróleo, benzina, como se llame, ellos llevan grasa y eso es lo que se va quemando durante el vuelo. Y entonces hace ese ejercicio y cuando llega el momento que tiene que, ya llegó a su límite de grasa, deja de comer, comenzando un cambio interno fantástico. Sus intestinos, riñones, hígado se achican a una fracción de su tamaño original y se sospecha que esto sucede con muchos otros animales emigrantes también, que hacen largas distancias. Luego, lleno de combustible, ya con los órganos pequeños, despega y va miles de millas o kilómetros volando a 72 kilómetros por hora, a la altura adecuada, porque tiene que encontrar los vientos que no se lo opongan. También tiene que tener consideración hacia dónde va, la dirección donde va, posiblemente con líneas magnéticas, es como se van orientando. Y muchos no paran hasta llegar hasta Nueva Zelanda, 11.700 kilómetros. Demoran 4 a 5 días haciendo esto sin parar, que de hecho es el vuelo más largo registrado sin parar. Una maravilla, no es casualidad. La limosa simplemente es un animal creado. Tenemos también algunos gráficos de lo que se ha hecho en otras especies, no en la limosa solamente, sino que las emigraciones que hace el petrel, que es otro pájaro que también hace mucha emigración. Se le ha puesto GPS para indicar por dónde se van, pero también hacen desde Nueva Zelanda vuelos hasta China, hasta el norte de Norteamérica y después regresan. La tortuga marina es otro ejemplo también fantástico. La tortuga marina nace muy juvenil, nace desde sus años primeros y se tira al mar a nadar. Y nada grandes distancias, crece, engorda, desde una playa de Florida, por ejemplo, sale nadando, y sus crías no las va a tener hasta que vuelva a esa misma playa, porque ese va a ser el propósito. Durante toda su vida va a nadar y después va a volver a poner sus crías en ese mismo lugar. Nada miles de kilómetros, pero regresa a ese mismo lugar donde nació. Y encuentra, la pregunta es cómo encuentra ese lugar donde nació. Las tortugas marinas encuentran el área donde tienen que poner sus huevos como un sistema de navegación de señales magnéticas o navegación de geomagnetismo. Esa es la forma como se van orientando y llegan de regreso. También lo tiene el salmón del Pacífico. Estudios recientes dicen que el salmón del Pacífico tiene mecanismos similares a las tortugas y los pájaros. Peces, pájaros y mamíferos no están en absoluto relacionados entre ellos en la idea evolucionista, en el concepto evolucionista. Entonces, ¿cómo obtuvieron todos ellos habilidades similares para navegar usando señales magnéticas? Es una pregunta válida, porque no están relacionados entre ellos como para decir que todos tuvieron un mismo origen. La próxima historia que les quiero mostrar es sobre gansos que vuelan y que se descubrieron volando sobre el monte Everest
por supuesto, sin ningún estanque de oxígeno. Para todos nosotros, los humanos, es indispensable para hacer esta travesía un jet, un avión, cabina presurizada y miles de kilos de combustible para poder volar. Pero para estos animales lo único que necesitan es un poco de grasa, porque es un vuelo corto. Y ellos vuelan con un sistema de respiración que es un diseño fantástico, un diseño diferente, que el sistema respiratorio de las aves, que es un sistema de contraflujo entre sangre y aire, y que tienen sacos adelante y atrás de ese sistema respiratorio. Y son tan eficientes que les permite volar y respirar con toda facilidad a esa altura. Por supuesto, para nosotros, siempre aquellos que suben al Monte Everest tienen que hacerlo con estanque de oxígeno, porque si no, no pueden sobrevivir. Ahora, este viaje que hacen los lleva a terrenos que, por cierto, son más fértiles durante los periodos que emigran, pero se ha descubierto la forma como ellos suben y bajan, suben los cerros y bajan los cerros para aprovechar las ascendentes, los vientos ascendentes. Y eso es lo que se fue ir descubriendo de ellos. La foto que estamos viendo es de un documental real, cuando ellos estaban volando. Y enseñaron a los científicos cómo ellos toman esta estrategia de montaña rusa, que requiere menos aleteo y conserva mejor la energía. También las abejas tienen un sistema de comunicación fantástico. Las abejas se comunican a través de ellas por danza, por un baile. Y ese baile se produce cuando una mensajera llega y descubre las flores y hace un vuelo en 8, como se ve allí. El ángulo de ese vuelo en 8 va a ser la dirección hacia donde está la flor. Y cuando el número de saltos que va dando, la frecuencia de los saltos va a indicar la distancia. Ahora, las abejas americanas y asiáticas se mezclaron y también se comunican con el mismo baile. ¿Qué indica esto? Diseño, solamente diseño. Y vamos a terminar con un hermoso texto bíblico, el cual nos da la conclusión de este tema. El fin de todo, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:3. Y yo ¿por qué quiero este versículo destacarlo? Porque podemos nosotros hacer muchas consideraciones humanas, podemos mirar muchas cosas de teorías humanas, pero la verdad es la que les acabo de contar. La complejidad es de la mano de un creador maravilloso y a Él debemos buscar.